La entrevista capital hoy es a don Juan Ignacio Crespo. Vamos a analizar con él las decisiones del Eurogrupo. Bien entrada la madrugada. Don Juan Ignacio, buenos días. Buenos días. Ya saben que han decidido adelantar, agilizar las ayudas a la banca española, dar ya del fondo de contingencia 30.000 millones antes de que acabe este mes. Y luego el resto, bueno, pues cuando se pida oficialmente el 20 de julio como medida, ¿qué le parece? Bueno, me parece bien, puesto que últimamente las decisiones que se iban acordando en las reuniones de las cumbres o del Eurogrupo parecía que luego ninguna terminaba de materializarse, ¿no? Por lo tanto, si esto se materializa antes de finales de julio, más que bien, ¿no? Y luego está el compromiso de acelerar en lo posible la creación del supervisor bancario único. Ya he escuchado al ministro francés de Finanzas decir que en septiembre la Comisión va a presentar la propuesta. Eso es lo que permitiría que las ayudas a la banca fueran directas y no a través de la consideración de deuda pública. Bueno, si lo ha dicho el ministro francés es muy buena noticia, pero no nos fiemos mucho hasta que no lo diga el ministro alemán también. Es decir, sabemos que la constitución de ese supervisor único es condición para que las ayudas a la banca puedan llegar directamente sin pasar por el Estado y, por lo tanto, sin computar finalmente como deuda pública española. Hay que acelerar los plazos lo más posible. Lo de septiembre sería muy buena noticia, pero Alemania sigue teniendo sus reticencias, por no hablar de Finlandia o Holanda, ¿no? El Eurogrupo por fin también ha puesto negro sobre blanco lo que ya se había adelantado, que la Unión Europea permitiría a España un año más de plazo para recortar su déficit público ante la circunstancia económica tan adversa, ante la recesión. Sí, que es una circunstancia económica adversa, pero no solo en España, sino en toda Europa. Ayer no sé si lo veo, supongo que sí, que Francia en el segundo trimestre, según la estimación que hace el Banco de Francia, se contrajo 0,1% el PIB, después de un trimestre en el que no habían crecido nada. Es decir, el movimiento recesivo en toda Europa se está extendiendo. Hay 12 países en recesión, entre ellos Gran Bretaña, Italia, España, Francia prácticamente en recesión también. Y en el resto del mundo pues tenemos una situación muy parecida. Estados Unidos con datos que cada vez son peores, que probablemente entrarán en recesión a lo largo de este último semestre. Los datos de empleo que están saliendo en Estados Unidos son solo compatibles con una recesión, y los datos de rentas personales de los últimos meses en Estados Unidos solo son compatibles con una recesión. Entonces, a lo mejor es precipitarse un poco a hablar de que entran ya en recesión, pero desde luego los datos son totalmente de compatibilidad con recesión. Y China, pues exactamente lo mismo. Hoy se han publicado datos de exportaciones e importaciones. Parece que la economía china cada vez va más lenta. Entonces, en un contexto mundial de desaceleración muy fuerte o incluso de entrada en recesión de muchos países, a lo mejor ese alivio no es el primero que vemos. Me refiero al déficit español. Puede que vengan más. Bueno, ya hemos visto que lo urgente y lo importante van juntos. Ahora mismo van de la mano. Las partes de cesión van con contrapartida, con las condiciones. Algunas de ellas se venía resistiendo el gobierno de España a aplicarlas, como la subida del IVA. Finalmente tiene que subirlo, aunque salva al sector turístico. Sí, con recortes tan importantes como los que hay que hacer y necesidad de ingresos tan acuciantes, lo normal es que el gobierno dispare en todas las direcciones. Es decir, cualquier posible impuesto que al gobierno se le ocurra terminará implantándolo o subiéndolo, y cualquier posible recorte que se le ocurra pues también se materializará. Entonces ahí hay que tener las cosas claras y ser realistas. ¿Qué echa en falta todavía, señor Crespo, para que esto funcione? Que pasen unos cuantos años. ¿Y algo más breve, en plazo? Es que me temo que esto es como las gripes, ¿no? Con tratamiento una semana y sin tratamiento 7 días. Las crisis financieras es algo que está prácticamente demostrado en la medida en la que estas cosas se pueden demostrar en economía o en finanzas, que no te quitan 10 años de estancamiento económico con varias recesiones, con altibajos, o con un estancamiento prolongado, aunque sea con pocos altibajos. Y por lo tanto esta crisis empezó en 2007, antes de 2017 o 2018 no vamos a ver la luz al final del túnel. Pasaremos momentos mucho peores que otros. Este no es de los peores, a pesar del nerviosismo en los medios de comunicación, y a pesar del nerviosismo en el mercado de deuda pública española. Si mira usted, el resto de los mercados se están comportando todos de una manera completamente estándar y típica de una situación recesiva o de estancamiento. Si miramos el VIX, que es ese barómetro, el índice del miedo,
que mide la volatilidad implícita de las opciones sobre el Standard & Poor's 500, pues está en 17, 18, es un nivel bajísimo. Cuando Lehman Brothers subió a 90, incluso el año pasado, en noviembre, subió a 50, es decir, la situación no es tan tremenda como en noviembre, y solo aquí en España, como somos el foco de la atención, y con la rentabilidad de la deuda pública tan alta, por encima del 7,7, hace un ratillo, ahí es donde el nerviosismo, claro, es normal. Y ahí es donde no se ha escuchado nada de actuación en el corto plazo. No hay nada previsible o esperable que baje los costes de financiación de la deuda pública para España y para Italia. Exacto, no parece que en la reunión de ayer lo trataran, o si lo trataron no lo han querido comentar a los medios de comunicación en la rueda de prensa, y por lo tanto no sabemos qué puede ocurrir ahí. Pero la verdad es que los volúmenes de negociación de la deuda pública española ahora son tan bajos que con 4 compras el Banco Central Europeo podría llevar los tipos otra vez al 6 o al 5,5%. Yo creo que a la desesperada, y puesto que nos pone tan nervioso, debería hacerlo el propio Banco de España, sin más. Si el Banco Central Europeo se resiste, o el Banco de España tiene la posibilidad de hacerlo. Sí. ¿Y por qué no lo hace, cree usted? Bueno, porque suena muy a la desesperada, porque esos son unos programas que se llaman de liquidez de emergencia, ayuda con liquidez de emergencia, que los han puesto en práctica el Banco de Irlanda y el Banco de Grecia, y la verdad no son ejemplos muy imitables, ¿no? Entonces yo supongo que esa es la principal resistencia. Bien, pues así están las cosas, vistas hoy por don Juan Ignacio Crespo, nuestro invitado capital. Muchas gracias, señor Crespo, que tenga un buen día.